Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo alto. En la primera carta de Juan, capítulo 5, el verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dios estableció en las Escrituras que todo testimonio debía contar con 2 o 3 testigos para que fuera válido. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 17, refiriéndose a esa escritura en el Antiguo Testamento de la validez de un testimonio, Él dijo: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 es verdadero. La triunidad, como vamos a llamar el estudio de hoy, la triunidad, o como se conoce la Trinidad, la triunidad de Dios es una creencia de fe. La enseñanza del Dios triuno aparece expuesta claramente en las Escrituras. Esta enseñanza puede ser que sea incomprensible al intelecto humano. Ha llevado, por tanto, a algunos a negarla, a otros a atacarlas, y se ha vuelto hasta en el escarnio de sus oponentes. El hecho de que una enseñanza sea incomprensible al intelecto humano no la hace inválida. Por eso es que el Señor dijo que con el testimonio de 2 o 3 testigos, todo testimonio era válido. La mente finita nuestra no puede sondear la naturaleza y la esencia de Dios, el Dios infinito. En ese sentido, aunque la enseñanza de la triunidad sea incomprensible, no significa que no debamos aceptarla ni debamos creerla. Más bien, la enseñanza de la triunidad es un asunto de fe. Definimos la triunidad como el Dios único coexiste en 3 personas distintas en funciones, pero que son iguales en esencia divina. Nuevamente, la triunidad consiste en que en el Dios único coexisten 3 personas distintas en funciones, pero que son iguales en esencia divina. Podríamos ilustrar la triunidad de Dios con alguien que es hijo, que es padre y es esposo. En realidad es la misma persona, pero con diferentes funciones. Dios es uno en 3 personas, pero cada persona tiene diferentes funciones. Un solo Dios en 3 personas distintas. Se nos presentan con los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que no se trata de 3 dioses distintos, sino que la unicidad de Dios está compuesta de 3 personas distintas. Si no hubiese una triunidad divina, en verdad, no hubiese Dios. En el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la triunidad, primeramente en el nombre Elohim. Dios se menciona con el nombre Elohim en muchos pasajes en las Escrituras del Antiguo Testamento. Empezando con Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios, se usa el término Elohim, que en verdad es el plural, que ahí significaría dioses. Y se hace referencia a ese Dios trino en la creación del universo. Nuevamente, se hace referencia al Dios trino en Génesis 1:26 cuando creó al hombre. En Génesis 1:26 dice: y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se menciona 3 veces el término Elohim, un término plural de Eloah. Así que los hebreos no usaron este término para diferenciar al Dios verdadero de los dioses paganos. Del paganismo tenía tantos dioses. Así que los hebreos tenían siempre cuidado en mencionar el nombre de Elohim para distinguir al Dios único y verdadero de los dioses paganos, aunque sabían ellos que el significado de Elohim
significaba dioses, era el plural de Eloa. En las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento también vemos a la Trinidad. Algunas veces Dios se apareció a ciertas personas en el Antiguo Testamento en forma corporal, que se les dio el nombre de el ángel de Jehová, y que en verdad era Dios mismo hablando con las personas. Aquí tengo varios ejemplos que les quiero compartir. Por ejemplo, cuando se le apareció a Agar, la esclava de Abraham, en el desierto, en el Génesis capítulo 16, el verso 7 y el verso 13 dice: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y entonces en esa conversación que tuvo el ángel de Jehová con Agar, la sierva de Abraham, luego cuando Agar se dio cuenta que esa persona con la que estaba hablando, esa persona divina, era realmente Dios. En el verso 17 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, o tú eres Dios que ve. Así que Agar se dio cuenta al final que aquel personaje divino con el que hablaba era Dios mismo. Y en la Biblia se nos presenta como el ángel de Jehová. También a Abraham en el encinar de Mamre. En el Génesis capítulo 18, verso 1 2 dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, junto a Abraham, y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró a tierra. Así que Abraham reconoció que aquel ángel que le estaba visitando era Dios mismo. También se le apareció a Jacob en Peniel, cuando Jacob luchó contra aquel ángel de Jehová, le pidió que le declarara su nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque él dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. También Moisés en el monte Horeb, cuando se le apareció en la zarza, se dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Pero luego dice que cuando Moisés se iba acercando a la zarza ardiente, dice que luego Dios habló a Moisés. Lo puede ver esto en Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Dice que cuando Dios vio que Moisés se estaba acercando a la zarza, le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que aquel ángel que se le apareció en la zarza realmente era Dios mismo. También se le apareció a Gedón, al juez. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció y habló con Gedeón y le dio un plan de batalla para la victoria sobre los enemigos de Israel. Y dice que cuando Gedeón vio aquel ángel de Jehová, que era Dios mismo, dijo: he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y el ángel le dijo: no tengas temor, no morirás. Así que realmente Gedeón había visto y había hablado con Dios cara a cara. También a Manoah, el padre de Sansón, se le apareció para explicarle el nacimiento de Sansón. Y lo interesante es que al final de la conversación dice que conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Así que aquella manifestación del ángel de Jehová era Dios mismo que se le manifestó a ciertas personas, más que todo en las escrituras antiguo testamentaria, que realmente Dios se manifestó a ellos como el ángel de Jehová. Entonces, este ángel era Dios mismo, como una manifestación de la Trinidad. También en el Nuevo Testamento se enseña la Trinidad. Vemos en el bautismo del Señor Jesús, se manifestó la Trinidad cuando se iba a poner en ejecución el plan de la redención de Dios al hombre.
ahí estaba la Trinidad. El Hijo bautizándose, el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo para ungirlo para la obra redentora. Así que el Hijo, como hijo obediente, obedece a su Padre, y el Padre públicamente da testimonio del Hijo, y el Espíritu Santo lo unge. También cuando comisiona el Señor Jesús a sus discípulos, se le dice: vayan a discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la mención de la triunidad, y aún vemos a ellos uniéndose en el trabajo con la iglesia. Eso también lo menciona en la segunda carta a los Corintios 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que el Hijo, en su obra en la iglesia, está activo dentro de la iglesia como la fuente de la gracia de la salvación. El Padre como la fuente del amor entre su pueblo, y el Espíritu Santo como la fuente de la comunión en el pueblo de Dios. Jesús enseñó que la Trinidad está activa en el cristiano. Dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí vemos la Trinidad. El Hijo rogando al Padre y el Padre enviando al Espíritu Santo para que esté con nosotros. En la enseñanza apostólica también, en Romanos se menciona que el Padre es Dios. En Romanos 1:7 puede leerse. Se aplica el término Padre al Dios Trino como el origen de todo lo que ha sido creado. También el Hijo, se dice que Él es la plenitud del Dios manifestado. Se puede leerlo en Juan capítulo 1, verso 14 al 18, cuando dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo que coexistió con el Padre en la eternidad, luego se hizo hombre. Y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que el Hijo es Dios, es la plenitud del Dios manifestado. Y se usa el término Hijo para describir la relación de subordinación de la segunda persona a la primera persona de la Trinidad en el plan de la redención. Aparte del plan redentor del Dios Trino con la humanidad, no hay distinción entre las tres personas de la Trinidad. Así que en verdad la función de la Trinidad tiene que ver con Dios y sus tratos con el hombre, específicamente en su plan redentor a la humanidad. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5 se menciona al Espíritu Santo como Dios en la iglesia, designándole como la tercera persona de la Trinidad. Así que, como un resumen, vemos la obra de la triunidad en la creación. En el principio creó Dios, ahí estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo, estaba el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. El Hijo estaba creando. Dice que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Lo vemos en la creación del hombre. Ahí vemos también a Dios obrando en su naturaleza triuna. Y también, no solamente el Dios trino en la creación del hombre, sino en la redención del hombre. Así que en esos dos aspectos que tienen relación con el hombre, vemos la triunidad funcionando, actuando. Dios, el Dios trino en la salvación, como el Padre enviando al mundo a su Hijo para salvar al mundo. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios el Padre amando al mundo y enviando a su Hijo para salvarlo. Dios el Hijo muere como el sustituto del pecador, en obediencia a la voluntad del Padre. Como vemos en Lucas capítulo 22, verso 42, cuando el Padre le dice
cuando el hijo le dice al padre que si era posible que pasara esa copa de él, pero sino que se hiciera su voluntad. Así que no había otro camino para la salvación del hombre más que Jesús muriera en lugar del pecador para poder ser el sacrificio a través del cual Dios pudiera perdonar a los hombres de sus pecados y darle la vida eterna. Así que Dios el Hijo muere como el sustituto de nosotros en obediencia al Padre. Y Dios el Espíritu Santo convence al hombre del pecado y Él ejecuta la salvación regenerando y morando al que cree en Cristo como Salvador. Dijo el Señor Jesucristo que hay que nacer de nuevo y que este nuevo nacimiento es por obra del Espíritu Santo. Así que ahí vemos la Trinidad en el plan redentor. Al Padre amando al mundo y enviando a su Hijo. El Hijo dando su vida como sustituto del pecador para salvarlo en obediencia al plan redentor. Y al Espíritu Santo convenciendo al hombre de su necesidad de salvación. Y al momento de que cree, el Espíritu Santo le regenera y viene a morar en él. Así que para redimir a la humanidad, Dios el Padre envió al Hijo como un resumen. Dios el Hijo, ahora representado en el mundo por Dios el Espíritu Santo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7, dice que el Dios verdadero está constituido por el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Así que hay un testimonio que nos da la Trinidad. Y con eso quiero ofrecerle una invitación. Dice que el Padre, el Dios Trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son el testimonio al mundo de que en Cristo está la vida eterna. Dice así en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 9 al 12, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estimado amigo, el testimonio que Dios nos ha dado es que Dios envió a su Hijo para dar su vida a favor de la humanidad. Para que a través de Jesucristo todo el que cree y se arrepiente de sus pecados tenga el perdón y la vida eterna. Y ese es el testimonio. Lo testifica el Padre, lo testifica el Hijo y lo testifica el Espíritu Santo en la conciencia humana, en el corazón de la persona. Y Él le testifica ahorita para que usted acepte el testimonio de Dios, que Dios le ofrece vida eterna en Jesucristo. Si usted pone su fe en Jesús como su Salvador, dice el Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted pone su fe en Jesús como Salvador, usted va a tener a Cristo en su vida y significa que tendrá el testimonio de la vida eterna en sí, en usted, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ya usted tiene al Hijo de Dios? ¿Ya le recibió como su único y suficiente Salvador? Espero que si no lo ha hecho, haga esa decisión en este momento. Que Dios me lo bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,